bienvenidos todos a esta nueva charla que hoy se titula Anestesia bucal conceptual más allá de técnicas, la cual estará a cargo del doctor Adel Martínez Martínez. El doctor Adel es odontólogo, es especialista en estomatología y cirugía oral y tiene maestría en bioquímica clínica. Hoy también nos acompaña la doctora Tatiana Saá. La doctora Tatiana es odontóloga y especialista en periodoncia de la Pontificia Universidad Javeriana. La doctora Saá es también vocal de la Junta Directiva de nuestra regional ACPO Eje Cafetero. Y por supuesto, la doctora será nuestra moderadora del día de hoy. Así que a la doctora Tatiana le doy las buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Nicolás. Bienvenidos a todos a este espacio de formación convocado por la Asociación Colombiana de Periodoncia y Odointegración Regional Eje Cafetero. En la tarde de hoy nos acompaña, como ya dijo Nicolás, el doctor Adel Martínez, conferencista nacional e internacional, odontólogo con posgrado en estomatología y cirugía oral de la Universidad de Cartagena, máster en bioquímica clínica de la Universidad de San Buenaventura, autor de diferentes artículos en revistas científicas y de los libros Anestesia bucal, guía práctica, publicada en el 2009, y Anestesia bucal, de la evidencia a la práctica, publicada en el 2018, ambos por Editorial Panamericana. El tema que se presentará hoy no es tratado con frecuencia, mas sin embargo estoy segura de la gran importancia y utilidad que aportará a nuestra práctica clínica. Todos los días nos vemos enfrentados a la anestesia, la cual hace parte de la mayoría de nuestras intervenciones clínicas, realizándola muchas veces de manera rutinaria, sin ni siquiera pensar en la importancia que tiene para el proceso y éxito del procedimiento. Es por esto que el doctor Adel nos ampliará los conceptos importantes y novedosos que potencializarán nuestra práctica y mostrará estrategias encaminadas a mejorar la técnica convencional y aprender conceptos. Entonces, sin más preámbulos, bienvenido doctor Martínez y muy agradecida por habernos aceptado esta invitación. Bienvenido. Buenas tardes, gracias a la doctora Tatiana, a toda la gente de la Asociación Colombiana de Periodoncia y Odointegración por este espacio maravilloso, esta oportunidad nuevamente de poder compartir con ustedes uno de los temas que me apasiona. La anestesia bucal conceptual es algo distinto a lo que convencionalmente hemos aprendido, hemos enseñado o aplicamos en nuestro día a día. Espero que al final de toda esta historia ustedes puedan llevarse el sumo de lo que es la anestesia bucal conceptual y sobre todo con información que ustedes van a poder poner en práctica inmediatamente termine la conferencia. Si tuviesen un paciente a las 7 de la noche, inmediatamente tendrían las herramientas para poder poner en práctica todo lo que vamos a ver aquí en esta jornada. ¿Cuántas veces queriendo programar un acto quirúrgico me he detenido a pensar en anestesia bucal, en esa preparación, en esos tiempos quirúrgicos? ¿Qué necesito de mi técnica anestésica? ¿Qué necesito de mi bloqueo anestésico? ¿No? Muchas veces los especialistas, nosotros los especialistas en el área odontológica, cuando preparamos, ya que casi que mentalmente lo que hacemos en odontología, una cirugía de terceros molares, un raspado a campo abierto, un alargamiento coronario, tenemos prácticamente en nuestra mente el paso a paso de lo que vamos a hacer. Y el segundo tiempo quirúrgico, el primero, que es la sexia y antisexia, hoy cobra una importancia muy relevante con el tema de la COVID. Pero el segundo tiempo quirúrgico, que es la anestesia, ¿cuántas veces nos hemos detenido a decir, ¿será esta la técnica que yo necesito? ¿Será la mandibular? ¿Será la infraorbitaria? ¿Será la alveolar postero superior? ¿Será la lidocaína? ¿Será articaína? ¿No? Y esto es prácticamente lo que nosotros vamos a explorar en este seminario, en este curso, en esta pequeña charla. Le digo pequeña porque estoy acostumbrado a dictar 9 horas de conferencia para meter a la gente en lo que realmente es anestesia bucal conceptual, pero sé que lo vamos a lograr con esta hora 30 minutos. ¿Qué es la anestesia bucal conceptual? Es pensar en el para qué necesito, es pensar en el concepto. Y para que comprendamos un poco mejor, siempre una ilustración con que yo lo llamo el hombre de hielo. Es un primate que nos precedió, un excelente cazador que seguramente alguna vez tuvo la necesidad de cazar, de querer alimentarse no solo de plantas, sino de esos animales que veía pasar por sus narices, y creó una lanza
creó una técnica para cazar. Seguramente al principio su técnica no fue la más certera, pero en algún momento la curva de crecimiento lo llevó a ser un excelente cazador, es decir, a perfeccionar su técnica. Mas, sin embargo, este hombre de hielo, tal vez con lo rutinario de lo que hacía, cazaba cada vez mejor y cada vez se olvidaba más de la posibilidad de pensar, de conceptualizar. Y esto lo digo de manera muy humilde porque definitivamente lo que nosotros hoy queremos es dar un salto, ¿cierto?, a pasar de esas técnicas que nos han enseñado, que dicho de paso, miren, que son técnicas históricas. Desde el año 1884, el doctor William Halsted describió la técnica mandibular. Y cuando he revisado las publicaciones más viejas que he alcanzado a tener la posibilidad de ver, por ejemplo, este libro del año 50, ¿cierto?, y otros más anteriores, me he dado cuenta que lo que Halsted describió en el año 1884 aún se sigue haciendo hoy en el año 2020 posiblemente. ¿Por qué? Porque es una técnica y la técnica tiene un derrotero, tiene unos referentes anatómicos, tiene un paso a paso y definitivamente no va a ir más allá de eso. Y eso ha pasado con todas las técnicas. Lo que nosotros en odontología tenemos son viejas técnicas, pero hoy lo que necesitamos son nuevos conceptos, porque van a ver ustedes que los retos a los que nos tenemos que enfrentar nosotros los odontólogos, cuando de el control del dolor a través de anestésicos locales se trata, son bastante grandes. Hay situaciones retantes que con una técnica de 1884 no vas a poder abordar. Y eso es lo que nosotros pretendemos con la anestesia bucal conceptual. Pasar del cómo, que es lo que nos enseñaron todos estos grandes maestros que antecedieron la anestesia bucal y que hoy se sigue enseñando en las escuelas y seguimos enseñando en mi escuela. Yo enseño la anestesia en mi universidad y yo a mis estudiantes les enseño primero el cómo, porque necesitamos una base, ¿cierto? Pero en el mismo paso yo les voy enseñando el para qué necesitas tú la técnica, para qué. Y para qué es pensar en el escenario clínico. ¿Será que habrá una diferenciación en lo que voy a hacer clínicamente entre un procedimiento y otro al momento de seleccionar la técnica? Y eso es un poco de la anestesia bucal conceptual. Y por eso quiero ponerles este ejemplo, mis queridos doctores. Vamos a poner el ejemplo de un procedimiento en la región molar mandibular, específicamente en el primer molar mandibular, ¿cierto? 36 o 46, primer molar mandibular. Y les voy a poner 3 escenarios clínicos. Uno, que es un raspado a campo abierto, es decir, vamos a hacer un raspado a campo abierto, un paciente que tiene una periodontitis. Ustedes que son los periodoncistas sabrán las connotaciones clínicas que esto tiene y de eso no voy a hablar, simplemente estoy poniendo el escenario. Un segundo escenario, en ese mismo primer molar mandibular, un tratamiento de conducto, ¿cierto?, en un paciente que llega con un dolor agudo irreversible, que es una pulpitis, o lo que también comúnmente se ha denominado como el hot molar. Y el tercer procedimiento, una extracción dental en ese mismo primer molar mandibular que tiene una fractura coronal, que son unas raíces, que ahí ya no hay pulpa, y que el paciente llega y tú observas que hay un resto radicular y le dice, eso hay que extraerlo del mismo molar. Cuando yo tengo estos 3 escenarios clínicos, recuerden, los 3 son 3 procedimientos diferentes, 3 diagnósticos distintos, todos en el primer molar mandibular, es decir, en el mismo diente. Si yo les pregunto a ustedes, y en esto no quiero que me respondan ni por el chat, sino que respondan ustedes en su mente, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la técnica anestésica que utilizarías para hacer estos procedimientos odontológicos? ¿En qué pensarían? Vamos a darnos unos segundos simplemente para pensar cuál sería la técnica anestésica indicada para la realización de estos procedimientos en el primer molar mandibular. Unos segundos simplemente para que ustedes lo piensen y yo les voy llevando de la mano hasta llegar a la anestesia bucal conceptual. Muy bien, entonces muy probablemente muchos pensaron en que la técnica indicada para hacer estos procedimientos es la técnica mandibular, ¿no? Algunos de pronto pensaron en el bloqueo del nervio dentario inferior y tal vez otros pensaron en otras técnicas más. Maravilloso, porque sé que habrá una pluralidad de respuestas, pero probablemente muchos de nuestros pensamientos confluyeron. Si el procedimiento
o los procedimientos que se están presentando son en el primer molar mandibular, sea un raspado, sea un tratamiento endodóntico en un paciente con pulpitis o una exodoncia de resto radicular en ese primer molar mandibular, la técnica indicada es la técnica mandibular, ¿no? Y eso está bien, la respuesta es correcta. La respuesta es correcta cuando yo lo miro desde la óptica del abordaje tradicional, del cómo. Es que resulta que cuando nosotros nos enseñaron anestesia, nos decían, por ejemplo, la técnica mandibular se está indicada en procedimientos en la región molar mandibular e incluso algunos se extendían hasta la región premolar. La técnica alveolar postero superior está indicada en procedimientos en primero, segundo y tercer molar y así sucesivamente aprendimos, ¿cierto? Las técnicas de cómo hacerla, pero nos dieron un parámetro de indicación cuadrilátero que no nos permitía pensar en el escenario clínico y desafortunadamente ese constructo nos ha llevado a que siempre pensemos así. Responder que es la técnica mandibular no está malo, está bien. El problema es el escenario clínico. ¿Y cuál es el escenario clínico? Esta respuesta de la técnica mandibular es la respuesta tradicional del cómo, que bien acabo de repetir, está bien. Ahora, ¿qué pasaría cuando yo pienso en anestesia bucal conceptual? Si yo contrasto la técnica mandibular que describió el profesor William Halsted allá en 1882, ¿no? Y que en el libro del profesor Archer de 1950 la foto es idéntica a la del libro del profesor Adel del 2018. Si yo contrasto esa técnica mandibular, por ejemplo, con la necesidad de anestesia pulpar o la necesidad de anestesia en tejidos inflamados, ¿no? Y me responden que ese contraste de la técnica mandibular en estos escenarios, ¿no? Nos da un camino poco certero porque la técnica mandibular, cuando se relaciona con anestesia pulpar y tejidos inflamados, es la más frustrante y la menos efectiva de todas las técnicas usadas en odontología. Esto lo han dicho muchos autores, yo refiero a uno de ellos. Y además aquí ustedes estaban viendo en toda la presentación de esta introducción, este artículo del profesor Stanley Malamet, publicado en Journal American Dental Association del año 2011, que dice, ¿será que la técnica mandibular está pasada de moda? En 2011. Y el profesor Malamet hace un recuento allí de muchas razones fisiológicas, fisiopatológicas, farmacológicas, que pueden llevar al traste, ¿cierto?, en pensar que la técnica mandibular es la técnica indicada para realizar procedimientos clínicos en los cuales tú necesites anestesia pulpar profunda o anestesia en tejidos inflamados, que puede ser el caso de una pulpitis, de una periodontitis, de una pericoronaritis, ¿cierto? Y de todos estos procesos que, dicho de paso, en nuestro trasegar de nuestro escenario clínico, nosotros vemos muchos procedimientos de pacientes con tejido leve, moderadamente o severamente inflamado. Entonces, cuando yo miro la técnica mandibular desde la óptica de estos conceptos, la técnica mandibular empieza a convertirse en la peor opción que yo tome. Cuando yo miro la técnica mandibular desde la óptica tradicional, desde el cómo, desde la indicación cuadrilátera que recibimos en nuestra universidad, ¿cierto? Esa es la mejor opción. Pero resulta que cuando yo coloco la técnica mandibular, que la hago perfectamente bien, descrita desde 1882, y empiezo a hacer la remoción de la caries para abordar la cámara pulpar en un diente con pulpitis, o tomo mi cureta para hacer un raspado en un paciente que tiene una periodontitis supurante, severa, ¿cierto? Y noto que el paciente tiene dolor y empiezo a hacer infiltraciones, es cuando yo tengo que caer en cuenta que la evidencia científica me muestra, ¿no?, que cuando yo tengo procedimientos en los cuales el tejido que media mi procedimiento se encuentra inflamado de alguna manera, las técnicas anestésicas y los bloqueos convencionales no funcionan de la misma manera. De hecho, muchos de los bloqueos tradicionales, llámese el bloqueo infraorbitario, llámese la propia técnica mandibular, son las que tienen los peores reportes de éxito anestésico cuando estoy en un escenario rojo como el que les muestro aquí. Probablemente esa técnica mandibular convencional sea una buena opción para la extracción dental del ejemplo que yo les puse, un diente
unos restos radiculares de muchos años que ya no tienen pulpa, que prácticamente no están generando sino un proceso infeccioso crónico leve, y probablemente la técnica mandibular allí me funcione sin problemas. Pero si yo fuese endodoncista y me tocara hacer la endodoncia de ese hot molar y utilizo la técnica mandibular convencional, peor aún, con el principio activo convencional, con la lidocaína al 2%, con epinefrina 1 en 80.000, o si soy el periodoncista y mi paciente llega con un proceso periodontal de esos severos, con inflamaciones diseminadas, y opto por la técnica mandibular con la solución anestésica convencional, lo que va a suceder es que voy a tener que hacer reinyecciones, y probablemente todas esas reinyecciones que yo las considero dentro de mi procedimiento como algo que debe suceder, es lo que nos está llevando a estar dentro del escenario tradicional. La anestesia bucal conceptual lo que te invita primero es a pensar en que cuando vayas a seleccionar tu técnica anestésica y vayas a seleccionar el principio activo que vas a utilizar para tu procedimiento, pienses qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que a ti te toca hacer? ¿Para qué necesitas tu técnica? Y eso es pensar en el concepto que ya vamos a aprender. Miren que las investigaciones que hemos hecho, estos son resultados de investigaciones que he hecho en la Facultad de Odontología, pero que son compatibles con lo que encontramos. Ya verán algunos datos por allí. Esta es una conferencia que tiene información de artículos, de investigaciones, pero muy concreta y muy clínica. Tengo todos los artículos que ustedes quieran y los puedo compartir con el mayor de los gustos para todos los que estén interesados. Siempre lo hemos hecho, pero el objetivo de la conferencia es mostrar las realidades de esas investigaciones y cómo esas realidades impactan nuestro escenario clínico, ¿no? Entonces miren que cuando la técnica mandibular se contrasta con anestesia pulpar o tejidos inflamados, la eficacia anestésica varía en el primer molar entre 5 al 12% y en el segundo molar entre el 15 al 27.5%, resultado de una de las investigaciones que nosotros hemos utilizado, o que hemos, realizado, algunos de los ensayos clínicos que hemos realizado. Por eso yo me he tomado el atrevimiento de manera muy respetuosa, mis queridos doctores, de denominar esta triada lidocaína más técnica mandibular más anestesia pulpar, y me atrevo a colocar hoy allí más tejidos inflamados. Esa triada la he denominado como la triada de la frustración. ¿Por qué la triada de la frustración? Porque miren la evidencia clínica. Hemos escogido casi que al azar unos artículos y hemos extractado simplemente el resultado de lo que en cada artículo han denominado ellos como anestesia eficaz o eficacia anestésica. Y ven ustedes que los rangos son bastante amplios. Hay investigadores como el profesor Agarwal de la India en 2017, un 23% de éxito anestésico cuando combinó esa triada de la frustración, ¿no? Que la puedo volver aquí, ¿no? Este autor de 2016, 63.6%, otros hablan del 29%, es decir, miren que son muy variables los rangos. Normalmente esta variabilidad tiene que ver mucho con la metodología que cada uno de los investigadores utiliza, porque en la medida en que, por ejemplo, utilizan escalas visuales análogas para medir el dolor, siempre he notado que estos ensayos clínicos que se median solamente con escalas visuales análogas tienen resultados mucho más altos que aquellos que utilizan, por ejemplo, la vitalometría o la escala visual análoga en contraste con el procedimiento que está realizando en el momento, ¿no? En esos casos, cuando utilizo vitalometría, como yo les voy a enseñar a ustedes a usarla, las tasas de éxito anestésico nos muestran resultados que para el caso de nosotros han sido bastante críticos y deprimentes. Miren estas tres investigaciones que hemos hecho en nuestra facultad. En el 2014 probamos técnica mandibular con 45 minutos de vitalometría. Eran pacientes voluntarios que no requerían procedimiento odontológico y evaluamos durante 45 minutos pensando que en algún momento la pulpa iba a despertar. Y miren los resultados que he obtenido, y perdonen el término despertar, ¿no? Miren los resultados que obtuvimos en cuanto al tema de anestesia pulpar exitosa. El 5% y el 15%. 5% para lidocaína, 15% para articaína. Luego hicimos una investigación en 2015 en pacientes que requerían tratamiento de conducto radicular, ¿no? Las tasas de éxito anestésico fueron de 5.56%, y esta que hicimos en el año 2016 en cirugía de terceros molares, las tasas de éxito anestésico pulpar fueron del 14.6%. Por eso, estas realidades clínicas han hecho pensar que cuando yo estoy enfrentado a un escenario clínico en el cual necesito anestesia pulpar
en el cual necesito anestesia de tejido moderada, leve y severamente inflamados, probablemente esta triada no es lo que yo debo seleccionar. Ahora bien, si no es esto, ¿qué es lo que tengo que seleccionar? Para llegar al qué es, tenemos que compenetrarnos paso a paso en cómo podemos pensar como anestesiólogos bucales conceptuales. Ahora bien, si estamos hablando de que no existen fallas en la técnica anestésica, de hecho no lo existen en esos ensayos clínicos porque suponemos que un ensayo clínico requiere una estandarización de los operadores y de la persona que hace la técnica anestésica. Suponemos que tampoco proviene de los anestésicos porque es que yo compro el anestésico de calidad en una casa farmacéutica o en una casa dental reconocida. Yo almaceno muy bien mis anestésicos en el consultorio, son de cárpule de vidrio, tengo una jeringa que no es una jeringa de 25,000 pesos o de $3, sino una jeringa de 50 o $150, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si yo tengo todo eso en conjunto, ¿por qué se producen estas fallas en los tejidos? Y hay muchos autores, por ejemplo, para el tema de anestesia pulpar, que nos impacta a nosotros y a ustedes también como periodoncistas, porque del grado de anestesia pulpar que se logre con una técnica anestésica, ¿cierto? Así será el grado de anestesia alveolar, que es uno de los conceptos que yo he acuñado para poder enseñarles a ustedes un abordaje y pensar en un escenario puntual al cual dirigir mis objetivos anestésicos. Miren ustedes todos los elementos que interfieren en el proceso de la anestesia pulpar exitosa y que impiden que esta anestesia pulpar sea exitosa. Algunos muy actuales, por ejemplo, la presencia de nociceptores de la inflamación y cómo estos nociceptores de la inflamación aparentemente interfieren, reduciendo el umbral del dolor, ¿cierto? Y al reducir el umbral del dolor, el paciente normalmente responde de manera exagerada a estímulos que normalmente no son dolorosos, ¿no? Y eso es lo que nos sucede mucho en mi escenario clínico. Cuando yo he hecho mi bloqueo mandibular, técnica mandibular, con el libro abierto, como la he hecho durante 20 años, durante 10 años, como la he enseñado como docente, ¿cierto? Y mi paciente me refiere que tiene el labio y la lengua dormida, anestesiado, y eso es mi criterio para decir, el paciente está bien anestesiado, pero tomo la fresa para remover la caries o tomo la cureta para hacer el raspado en el fondo de la bolsa, ¿cierto? Y mi paciente siente dolor. La pregunta es, ¿qué está pasando? Pues ese estímulo que normalmente no debiese generar dolor, mucho menos si el paciente está anestesiado, está generando una respuesta dolorosa exagerada, ¿cierto? Y todo esto parece ser que en todo esto influye, entre otras cosas, los nociceptores de la inflamación. Se producen inclusive alteraciones de las vías periféricas y centrales del dolor, precisamente por los estímulos que, repetitivos y exagerados que en este tipo de pacientes se producen. Inclusive hay cambios ya a nivel medular, a nivel del asta dorsal medular, que de alguna manera favorecen esa respuesta alodínica, ¿cierto? Que es una respuesta dolorosa hiperalgésica. Y los pacientes con tejidos inflamados, pulpa inflamada, ligamentos inflamados, encías inflamadas, capuchones pericoronarios inflamados, que son muchos de los escenarios clínicos a los cuales nosotros nos enfrentamos, están teniendo una respuesta dolorosa, hiperalgésica y una alodinia. ¿Qué es la alodinia? Esto lo describe el profesor Agarwal en este artículo de 2015 que me parece súper chévere, súper interesante. La alodinia es la respuesta a estímulos que normalmente no debiesen generar dolor, ¿ya? No todos los estímulos generan dolor. Entonces, el paciente en estas condiciones de inflamación tiene una respuesta alodínica y este dolor que se produce, estímulos que no deben producir dolor, es un dolor hiperalgésico, es decir, que es una respuesta dolorosa exagerada. Y eso, cuando yo lo veo en mi escenario clínico, me doy cuenta, oye, sí es cierto, eso es lo que me sucede en muchos de los casos a los cuales yo me enfrento como profesional. Y eso que me sucede, también tengo que sumarle otras razones. Por ejemplo, el pH ácido del tejido pulpar, el pH ácido del tejido periodontal inflamado, el pH ácido del tejido gingival, la acidez de los tejidos, y ahora lo van a ver por qué razón, influye directamente en la eficacia anestésica. Los tejidos inflamados pueden llegar a tener un pH hasta de 5, que es moderadamente ácido, en un acceso gingival.
en una periodontitis. Y esa acidez va a influir en la eficacia anestésica, lo que significa que estas razones de alguna manera me tienen que hacer pensar, yo tengo que cambiar la manera de cómo estoy abordando la anestesia en mi paciente, ¿cierto? Y el abordar estos escenarios nos están haciendo pensar en conceptos. No es lo mismo hacer anestesia, por ejemplo, en pacientes en los cuales sus tejidos no están inflamados, que hacer anestesia en pacientes en los cuales los tejidos se encuentran inflamados. Otro elemento importante, y se lo resalté en rojo porque de él vamos a hablar hoy en esta conferencia de hora 30. Ya les dije, tengo un curso completico de 12 horas en donde podemos desglosar cada uno de ellos, pero he extractado lo que sé que les va a servir a ustedes para que después de esto se motiven a hacer un pequeño cambio que es simplemente de actitud mental para poder mejorar la anestesia en sus consultas. Tiene que ver con el pH ácido de los anestésicos. Resulta que nosotros estamos inyectando anestésicos ácidos. ¿Por qué? Porque más del 90% de los odontólogos que están en este aula virtual utilizan anestésicos con vasoconstrictor, con epinefrina, ¿cierto? Y este anestésico con vasoconstrictor, independientemente de la concentración, es ácido. Ya les muestro ese escenario. Hasta el momento se las voy a dejar allí, ¿cierto? Un pH ácido en la solución que yo inyecto en un tejido con un pH ácido y con todos estos factores, pues estamos, parece que actuando de manera ingenua, y perdónenme el término, ante una realidad clínica que requiere un abordaje diferente. Y si a esto le sumo las razones tradicionales que de hecho son también muy importantes, como por ejemplo el hueso poco trabeculado y las corticales gruesas que tiene el maxilar inferior, ¿ya? Eso es un elemento que también es una variable importante, y por eso hoy por hoy nosotros tenemos que pensar en soluciones anestésicas que logren difundirse a través de un hueso compacto y poco trabeculado, ¿ya? O en técnicas anestésicas, que me permitan llevar la solución anestésica a través de ese hueso poco compacto y de una cortical gruesa, como es el caso de la anestesia intradiploica, por ejemplo, o la anestesia intraósea, ¿no? Entonces, todos estos factores, miren, sumados, son los que hoy hipotéticamente, muchos de ellos confirmados, otros en trabajos de investigación, otros a los cuales nosotros también en nuestro escenario clínico y como investigadores de la facultad estamos apostándole a buscar, parece ser, los que nos llevan a la realidad de que el éxito de la anestesia en tejidos inflamados, pulpares, periodontales, gingivales, sea tan bajo, ¿no? Mi criterio de éxito anestésico tiene que cambiar cuando yo escucho esto, ¿no? Tiene que cambiar precisamente porque el éxito anestésico no es reinyectar. ¿Cuántas veces reinyecto para poder terminar mi procedimiento? ¿Cuántos cárpules me gasto? ¿Será que esa historia la puedo cambiar? Pues sí, mi querido doctor, sí la puedes cambiar. Una cosa relevante que me ha llamado la atención, y esta diapositiva la incluí en esta conferencia porque me he estado rondando en la cabeza, y ojalá ustedes al final me retroalimenten para ver si comparten esta misma idea conmigo. Y es cuál. Aquí tenemos una serie de factores, entre otros que acabamos de conocer, que influyen en que la anestesia no sea eficaz en la región mandibular, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, estos factores que están aquí, que les estoy señalando, los nociceptores de la inflamación, el pH ácido de los tejidos, el pH del anestésico, cuando utilizo anestésicos con vasoconstrictor, son comunes en el maxilar inferior y en el maxilar superior. Pero en maxilar superior la anestesia es exitosa, es decir, las tasas de éxito anestésico, a pesar de que existan estos factores, ¿no?, siempre van a ser mejores cuando las comparo con las tasas de éxito anestésico de la mandíbula. Lo que quiere decir que si yo descarto todos estos elementos, ¿cuál sería el factor diferencial entre el maxilar superior y el maxilar inferior? Este tema del hueso poco trabeculado y de las corticales gruesas que están en la mandíbula y que no están presentes en el maxilar superior. Lo que significa, mis queridos doctores, que la difusión de la solución anestésica, o más bien la capacidad que tenga el anestésico que tú utilizas de difundirse a través de escenarios agrestes como ese hueso cortical grueso y poco trabeculado, es un elemento que va a cambiar, y de hecho cambia el éxito que tú puedes tener en la anestesia mandibular.
Por eso las técnicas intraóseas, las técnicas osteocentrales están ganando tanta relevancia hoy por hoy, porque eso lo que hace simplemente es llevar la solución anestésica a través de esas corticales, es decir, decirle a la solución, ya tú no tienes que atravesarla, yo te llevo hasta las postrimeridias de la región apical, hasta las postrimeridias de ese tejido periodontal, ese alveolo, ese tejido gingival que yo necesito cicatrizar. Y así que esto va a ser un elemento que vamos a empezar a explorar con mayor detenimiento, y como bien se los acabo de decir, por primera vez lo monto en mis conferencias, porque precisamente estos escenarios, de todas las veces que nos invitan, es un escenario que nos va a permitir aprender y a consolidar más nuestros conceptos. Conociendo esta realidad, mis queridos doctores, ahora lo que nosotros tenemos que pensar es qué podemos hacer. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer es reconocer que cada vez que nosotros tomamos en nuestras manos un cartucho anestésico como este, que fue inventado por el doctor Harvey Coote en el año 1917, un invento tan sencillo como todos los inventos que trascienden, son sencillos y útiles para la humanidad. Este doctor Harvey Coote, médico de la Primera Guerra Mundial, alguna vez pensó en inventarse un tubito que permitiera transportar la solución anestésica y su vasoconstrictor, y para eso pensó en los cartuchos de las balas de los fusiles, y por eso esto se llama cartridge, ¿no? Y creó el tubito, y el opérculo de goma que hoy tenemos acá, él lo utilizó con los borradores de los lápices, y asimismo obturó con un borrador de lápiz de este lado, creó el tubito. Lo que más trabajo le costó fue inyectar una solución lo más estéril posible. Miren que estamos hablando del año 1917, no existía todavía los anestésicos tipo amida. Y al crear esto, aquí está el doctor Harvey Coote, nos ha dejado a nosotros una herencia maravillosa que hoy por hoy, ¿cierto?, está en manos de todos nosotros los odontólogos, pero a partir de esta charla ojalá podamos mirar dentro de él. Y no solo eso, para poder inventar los cartuchos, el doctor Harvey Coote también se inventó las jeringas. Y miren estas jeringas de 1917, qué tan similares son a las que hoy nosotros usamos. De hecho, son idénticas. ¿Qué queremos hoy en 2020 hacer? Toda esta tradición histórica de la anestesia bucal, que es la base, es el valor, todas estas técnicas que los que nos precedieron inventaron, hoy nosotros podemos potencializarlas si llevamos, ¿cierto?, nuestras técnicas del cómo al para qué. Ahora bien, ¿qué pasa con el cartucho anestésico? Hay muchas cosas que hablar, pero yo quiero hablarles del pH de la solución anestésica que tú utilizas. Y para eso voy a empezar colocándole el ejemplo de la lidocaína al 2%. Lidocaína simple sin vasoconstrictor, que dicho de paso es la que menos hoy por hoy se utiliza en odontología. Probablemente un 5% de los anestésicos que usamos en odontología sea una lidocaína al 2% sin epinefrina. Pues resulta que esta lidocaína al 2% sin epinefrina, y dicho de paso, todos los anestésicos que no tienen epinefrina, un ejemplo la mepivacaína, tiene un pH de 6.5. Está ubicado aquí, ¿ya? Es un pH ligeramente ácido, casi llegando a la neutralidad, precisamente porque las soluciones que nosotros inyectamos en un cartucho, ¿cierto? Son clorhidratos, son sales ácidas, ligeramente ácidas, pH de 6.5. Resulta que cuando cuando los fabricantes le adicionan a la lidocaína la epinefrina, que dicho de paso, es precisamente la combinación que más se utiliza en el mundo. Casi que el 100% de los endodoncistas, de los periodoncistas, de nosotros los cirujanos, utilizamos anestésicos con epinefrina, ¿no? O adrenalina, o con vasoconstrictor. Pues resulta que los fabricantes, cuando combinan estas dos sustancias tan maravillosas para nuestra profesión, ¿cierto?, tienen que modificar el pH de la solución que viene dentro de este cartucho, porque la epinefrina es una sustancia que tiene una particularidad, y es que ella es muy lábil, ¿cierto?, a los cambios de pH. Y en un pH alcalino la epinefrina se vuelve inestable y prácticamente no tiene la capacidad de mantenerse hasta por más de 24 horas activa en más del 50%. Es decir, no ha salido de la fábrica cuando ya la epinefrina no sirve, si estuviese en un medio alcalino. Pues bien, otra particularidad es que la epinefrina es muy lábil a la luz solar, y como los cartuchos anestésicos no se pueden ensamblar en un cristal ámbar, ¿cierto?,
porque el cristal tiene que ser translúcido y transparente para que el odontólogo pueda verificar lo cristalino y lo translúcido de su solución anestésica. Entonces, esta epinefrina, que es lábil a los cambios de luz, se oxida y produce un adenocromo. Y ese adenocromo es el que hace que este cartucho se pigmente como de color café. Pues para evitar esta situación, los fabricantes además le agregan un antioxidante que se llama bisulfito de sodio. Pues este bisulfito de sodio y esta epinefrina necesitan estar en un medio ácido. Es decir, que cuando ustedes combinan lidocaína, mepivacaína, articaína con epinefrina, es como si le agregaran unas gotas de limón al cartucho anestésico, porque el pH de esa solución que tú estás usando se pasa de un pH de 6,5 a un pH de 3,5. Es decir, que las sustancias que nosotros estamos utilizando, vuelvo y les repito, llámese lidocaína al 2% con epinefrina, articaína al 4% con epinefrina, mepivacaína al 3 o al 4 con epinefrina, ¿cierto? Esas sustancias que vienen con el vasoconstrictor son ácidas. Su pH promedio es de 3,5. Está ubicado aquí, un pH moderadamente ácido. Ahora bien, miren este estudio que más adelante van a conocer el resto del cuadro de 2019 del Dr. Guschil, es uno de los estudios de base para hacer algo de las cosas que les voy a enseñar hoy. Este doctor midió los pHs, ¿cierto?, de estas sustancias, lidocaína con epinefrina, arti con epinefrina, en diferentes concentraciones, mepivacaína con epinefrina, ¿cierto? Y las comparó con el pH que el fabricante en su inserto refería, ¿no? Y miren ustedes los pHs. Los pHs, ¿cierto?, que encontró este doctor fue de 4,29, más o menos 0,3. Miren estos pHs, todos son ácidos, 3,99, 4,38, 4,08, y en promedio los pHs de todas estas soluciones evaluadas fue de 4,3. De hecho, difieren mucho de los rangos que los fabricantes dan. Aquí estos pH se midieron con un pHímetro, ¿no? Y aquí simplemente es para confirmarle a ustedes el hecho de que nosotros estamos inyectando sustancias ácidas. Ahora bien, como se pregunta mi amiguito que me acompaña en todas las conferencias, ¿no? Willy se llama él. ¿Será que ese pH ácido de lo anestésico que yo más utilizo influye en la eficacia anestésica? ¿Será? ¿Cuántas veces he pensado en eso? O más bien, ¿cuántas veces he tenido claro el hecho de que cuando utilizo anestésicos con vasoconstrictor, la solución que estoy inyectando es una solución ácida? Y después valdría entonces preguntar, ¿esa acidez influye en la eficacia anestésica? ¿Será que cuando yo inyecto una sustancia ácida en un tejido ácido, como una periodontitis, como una pulpitis, como una pericoronitis o pericoronaritis, ¿cierto? ¿Será que esa combinación de acidez influye en la eficacia anestésica? Pues doctores, yo se los voy a responder con este ejemplo, que es un ejemplo de cómo los anestésicos locales actúan en su primera etapa. Miren el escenario. ¿Cuál es el escenario que les estoy proponiendo? La inyección de lidocaína al 2% con epinefrina 1 en 80,000, digamos que es el gold estándar de la anestesia, y aquí en Colombia mucho porque se utiliza mucho esa concentración de 1 en 80,000, pero en otros países se utiliza 1 en 100,000, pero igual la lidocaína es la mamá de los anestésicos locales, ¿no? Ya sabemos que esta sustancia tiene un pH promedio de 3,5, ¿no? El escenario que les propongo es la inyección con cualquier técnica anestésica, llámese mandibular, alveolar, la que a ustedes más les guste, la que primero se les venga a la cabeza, ¿no? ¿Cierto? Inyectando esta sustancia en un tejido sano, es decir, para un proceso, únicamente un proceso inflamatorio, infeccioso que medie ese procedimiento, ¿no? En esos casos, cuando el tejido está sano, el pH tisular, el pH del medio del líquido intersticial donde se inyecta la sustancia es un pH de 6,4. Entonces tenemos una sustancia con un pH de 3,5 inyectada en un medio con un pH alcalino de 7,4. ¿Qué sucede? Siempre que yo inyecto la solución anestésica, sea un cuarto de cartucho, sea medio cartucho, sea un cartucho entero, sean 3 cartuchos, sean 10 cartuchos, sea un galón de anestesia, siempre que yo inyecto la solución anestésica desde el punto de vista farmacológico, sufre un fenómeno
que está mediado por el famoso coeficiente de disociación. ¿Qué significa esto? Cuando yo inyecto la solución anestésica viene en una forma que se llama una forma ionizada o catiónica, es una forma farmacológica, que se caracteriza porque tiene un ion hidrógeno ahí unido a su anillo de benceno, ¿no? Es decir, en el cartucho anestésico yo tengo una sustancia ácida que está en una forma que es una forma ionizada o catiónica, para que comprendamos un poquito mejor. Cuando yo le inyecto, obviamente inyecto esa solución, esa forma ionizada o catiónica, y esa forma ionizada o catiónica inmediatamente yo le inyecto un cuarto de cárpule, medio cárpule, la cantidad que yo haya decidido inyectar, ¿cierto? Lo primero que hace es liberar el ion hidrógeno que tiene en ese anillo de benceno o de tiofeno si es articaína. Y al liberar el ion hidrógeno, ella pasa de una forma ionizada o catiónica a una forma que se denomina forma no ionizada o base libre. Ya no tiene el ion hidrógeno y se llama una forma no ionizada o base libre. Esto pasa siempre que yo inyecto una solución anestésica. Ahora bien, mis queridos doctores, ¿en qué influye el pH de la solución y el pH del medio en donde yo le inyecto? Pues bien, cuando yo estoy en este escenario, un pH del tisular de 7.4 y una solución anestésica con un pH de 3.5, que son todos los anestésicos con vasoconstrictor que yo utilizo, resulta que solamente el 0.004% de lo que yo inyecto, ¿cierto?, se convierte a una forma no ionizada o base libre, y solamente un 0.004%, que es la base libre, es la que es capaz de atravesar la membrana lipídica, es decir, de ir a interactuar con la fibra nerviosa. Recuerden ustedes que los anestésicos locales, para poder actuar, tienen que entrar a la fibra nerviosa a través de la doble capa lipídica. Es decir, que para poder entrar, el anestésico local necesita farmacológicamente presentarse en una forma que sea lipofílica o liposoluble, y la forma liposoluble desde la óptica farmacológica es la forma no ionizada o base libre. O sea, que cuando tú inyectas medio cartucho anestésico, solamente 0,004, es decir, menos del 1% de lo que tú estás inyectando es capaz de ir a interactuar con la fibra nerviosa, es decir, es capaz de ir a penetrar la fibra nerviosa. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué pasa entonces con el 99.996% restante que queda circulante en esta zona, en todo este líquido intersticial, sin poder penetrar la fibra nerviosa? Pues resulta que con el pasar de los segundos, y por qué no más bien decir de los minutos, esta sustancia que tú inyectaste con un pH de 3.5 empieza a alcalinizarse gracias al pH de este líquido intersticial, que es un pH de 7.4, y empieza a hacer que su pH se vuelva más alcalino, ¿cierto? Y empieza a tener la solución que tú inyectaste, un pH de 4, 4.5, de 5, de 6, y hasta llegar a un pH de 7.4, que es un pH ligeramente alcalino. Es decir, que el líquido intersticial que tú tienes aquí, que tiene un pH alcalino de 7.4, termina alcalinizando o buferizando lo que tú inyectaste. Y eso hace que en la medida que el pH de la solución que tú inyectaste vaya volviéndose más alcalina, cada vez va a haber más base libre presente. Por ejemplo, cuando el pH llega a 6.5, ¿cierto? El 25% de la forma ionizada se convierte en base libre. Y cuando el pH de esa solución llega a 7.4, es decir, tiene el mismo pH del tejido donde tú lo inyectaste, el 50% de la forma ionizada o catiónica se convierte a base libre, y es precisamente ese 50% quien va a ir a penetrar la bicapa lipídica. ¿Qué aprendimos hoy para nuestro escenario clínico? Primero, el anestésico local que yo he utilizado toda mi vida, la lidocaína con epinefrina, necesita tiempo para que se produzca un efecto anestésico adecuado. Si yo lo inyecto en un tejido sano con un pH de 7.4, el pasar de los minutos es lo que va a hacer que cada vez haya más fracción libre penetrando la doble capa de lípido para que el anestésico pueda hacer su efecto allá en el citoplasma de la fibra nerviosa y producir el bloqueo que produce e impedir la conducción nerviosa, ¿no? Hoy
la luz se nos fuera hoy y no pudiésemos seguir haciendo la conferencia, ¿qué se llevan ustedes de enseñanza? Oye, que tengo que esperar. Esperar no es un capricho. Esperar hoy te permite a ti reconocer y decir, yo espero, porque estoy esperando, valga la redundancia, que se buferice el anestésico que yo acabo de inyectar. 5 minutos o hasta 10 minutos cuando estoy en un escenario agreste, ¿no? Esto pasa y ha pasado siempre en lo que a farmacología hace referencia. Y esto impacta tu clínica. ¿Por qué? Porque ya tú sabes entonces que a pesar de la cantidad de anestésico que tú inyectes, menos del 1%, si se cumple este escenario que yo le acabo de dar, es capaz de penetrar la doble capa de lípidos y solo con el pasar de los minutos se puede permitir que más del 50% penetre a esa doble capa de lípidos, ¿no? Otra razón importante que quiero enseñarles el día de hoy, ¿cuál es? Resulta que la fibra nerviosa tiene múltiples receptores proteicos en su membrana, ¿cierto? Estos receptores cumplen funciones muy importantes de intercambio electrolítico. Pues bien, hay un receptor que se denomina receptores o canales sensibles a la acidez. Es un canal proteico que se encuentra inactivo ahí sobre la fibra y que, como su nombre lo indica, él es sensible a la acidez. Cuando está en un medio ácido como este, esos canales se encuentran inactivos. Pero cuando están en un medio ácido, por ejemplo, como cuando tú inyectas una solución ácida, y hoy por hoy dice, no es que yo inyecto soluciones ácidas, ¿cierto? Yo cada vez que utilizo un anestésico con epinefrina estoy inyectando una solución ácida. Pues cuando yo inyecto una solución ácida, estos canales sensibles a la acidez se activan y despolarizan la fibra, transmitiendo un estímulo nervioso que puede ser la respuesta del por qué los pacientes, cuando les inyecto anestésicos con vasoconstrictor, tienen esa sensación de ardor, de quemazón o, por qué no, de dolor cuando estoy inyectando, ojo, no funcionando, inyectando la solución, porque la solución ácida que yo inyecto, además de que solamente 0,004% se convierte en base libre, también me activa el canal sensible de acidez, que es un canal que me va a producir una despolarización de la fibra. Eso es una situación también que nosotros tenemos que controlar. Ahora bien, miren este escenario. ¿Qué pasa cuando yo inyecto lidocaína, ojo, al 2% sin epinefrina? Es decir, aquella que tiene un pH de 6.5, un pH más levemente ácido, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo inyecto esa lidocaína que nosotros no usamos en un tejido inflamado? Pulpitis, pericoronitis, periodontitis, cualquier itis que ustedes conozcan que es un tejido que tiene un pH de 5. Los tejidos inflamados se acidifican. Pues cuando yo inyecto una solución ácida en un medio ácido con esta relación, solamente el 1%, ¿cierto?, de lo que yo inyecto es capaz de convertirse a una base libre. Es decir, que cuando ustedes están inyectando un anestésico con vasoconstrictor, llámese lidocaína, articaína, en un paciente con una periodontitis, solamente, perdón, cuando ustedes están inyectando, me adelanté un poquito, cuando ustedes están inyectando una lidocaína sin epinefrina o una mepivacaína al 3 sin epinefrina en un tejido inflamado, ¿no? Solamente el 1% de lo que tú estás inyectando es capaz de convertirse en una base libre. Ahora, el gran problema que tiene esta sustancia es que este pH de 6.5 nunca va a modificar, porque no puede buferizarse debido a que el pH del líquido intersticial donde se inyectó es un pH ácido. Y de hecho, lo que va a pasar con el tiempo tal vez es que esto se acidifique más, y al acidificarse más, la realidad clínica es que tú vas a tener muy poquita base libre, penetrando la doble capa de lípidos y por ende haciendo el efecto anestésico. Si esto pasa, mis queridos doctores, en un anestésico con un pH 6.5, ¿qué creen ustedes que puede suceder en un anestésico que tenga un pH de 3.5, como por ejemplo los anestésicos con epinefrina? ¿Qué creen ustedes que está pasando cuando yo inyecto la lidocaína al 2% con epinefrina en cárpule de vidrio o la articaína al 4% con epinefrina, 1 en 100.000 en un paciente con una periodontitis? ¿Qué está pasando con esa base libre? Si aquí tengo un 1%, probablemente es incuantificable, mis queridos doctores, la base libre,
la fracción de base libre que se está formando cuando yo estoy inyectando sustancia ácida en tejido ácido. Y eso, mis queridos doctores, influye en la eficacia perdón, anestésica. Tenemos que cambiarlo, mis queridos doctores. Aquí está el ejemplo, perdón. Aquí lo vemos. Una sustancia con un pH de 3.5 en un medio con un pH de 7.4, solamente 0,04% penetra la bicapa lipídica y es ahí dentro donde va a producir su acción bloqueando los canales de calcio, ¿no? Entonces, esta forma no ionizada o base libre acá toma un ion hidrógeno y se vuelve otra vez catiónico y se une al receptor, al canal dependiente de sodio de voltaje, bloqueándolo. Y esto es lo que produce el mecanismo de acción de los anestésicos locales, ¿no? Y aquí está el escenario crítico de la anestesia de cualquier anestésico local con epinefrina en un tejido inflamado, ¿cierto? ¿Cuánta cantidad de base libre se forma? Es la gran incógnita. Si aquí solo se forma el 0,04%, cuando el pH se acidifica en el tejido, ¿cuánta cantidad de base libre se estará formando? Y entonces, ¿cuánta cantidad penetra? Y entonces, ¿cuánta cantidad está produciendo el mecanismo de acción del anestésico local? Y esto en la clínica se traduce en ¿qué? Al paciente le está doliendo. El paciente le duele. Tienes que reinyectar, o tienes que poner antibióticos primero, tienes que hacer una fase higiénica, tienes que desinflamar el tejido para cambiar el pH del tejido, ¿cierto? Y hacer que este efecto anestésico mejore. ¿Saben qué les voy a enseñar hoy? Vamos a cambiar el pH del anestésico. Esta literatura que hemos leído en los ensayos clínicos y en todas estas cosas nos ha motivado a medir pHs. Antes de la pandemia ya habíamos adquirido el pHímetro, por lo menos un primer pHímetro bastante simple, tirillas de pH, y empezamos a medir los pH de las soluciones anestésicas para ver en cuánto estaban esos pH, y precisamente estamos construyendo un proceso de investigaciones que ojalá ahora que regresemos a la presencialidad podamos hacer en el escenario clínico. Doctores, ante esta situación, esta es la realidad que ustedes acaban de conocer. La solución anestésica que yo más utilizo son las soluciones con vasoconstrictor. Ya sabemos que son ácidas. Y el escenario clínico al cual yo más enfrento es un reto, porque yo soy periodoncista y a mí lo que me envían, no sé en qué porcentaje, 80, 70, 90 o 100% pacientes con periodontitis. Yo a mi gran querido amigo, profesor Antonio Díaz Caballero, que es mi colega periodoncista de la ciudad de Cartagena, no le envío un paciente con una encía sana. Tal vez sí para hacer una cosmética gingival, una plástica gingival de estas que él hace maravillosamente. Yo le envío al paciente con la enfermedad periodontal para que él la trate. Pues bueno, tú estás inyectando sustancias ácidas en tejidos ácidos y ya tú sabes lo que farmacológicamente sucede cuando combino estas dos situaciones. Es por eso que en odontología los retos que hoy tenemos en lo que anestesia bucal hace referencia son todos aquellos retos clínicos en los cuales, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, hay un tejido inflamado, hay una pulpa dental que, dicho de paso, es difícil de anestesiar profundamente. Y aquí tenemos caries, remoción de caries, tratamientos de conductos, periodontitis, pericoronitis, accesos gingivales, tallado de dientes vitales con algún grado de hiperemia pulpar. En todos estos escenarios, ¿cierto? Es necesario que nosotros empecemos a pensar en conceptos. Y es por eso que he creado la anestesia bucal conceptual, porque la anestesia tradicional del cómo no me va a permitir superar esta realidad clínica. Tengo que ir más allá de esto. Desde ya les invito, porque he empezado a montar contenido en mi canal de YouTube, Doctor Adel, para que se conecten. Además, se suscriban en la campanita, a ver si algún día tenemos una cantidad suficiente de usuarios para poder hacer transmisiones en vivo y llegar a cada vez más personas con toda la información que tenemos. Pero allí ya tengo información montada, pueden buscarme en YouTube, Doctor Adel, y más adelante le voy a dar otro datico de este canal. ¿Cuáles son los conceptos que he creado? Son 3. Cada vez van a haber más conceptos, pero miren estos 3 conceptos. ¿Qué pasaría si cuando ustedes preparan su paciente, sus tiempos quirúrgicos, cuando lleguen al tiempo quirúrgico anestesia bucal, no piensan en técnica mandibular, técnica alveolar, técnica infrabitaria, técnica alveolar media, técnica incisiva, técnica mentonera, técnica introsia? No piensen en eso. ¿Qué pasaría si ustedes cuando llegan al tiempo quirúrgico, que primero sería desinfección, antisepsia, esterilización, le hago el enjuague de clorhexidina con cloruro de acetilpiridino a mi paciente, ese protocolo ya está. Segundo, anestesia. Voy a pensar en conceptos.
¿Qué necesito? Anestesia pulpar moderada o profunda. ¿Qué necesito? Anestesia de tejidos blandos. ¿Qué necesito? Anestesia alveolar, que es otro concepto que he creado. Cuando yo pienso en esto, ahora que ustedes ven así, inmediatamente me detengo a pensar en mi escenario clínico. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ah, voy a hacer un raspado a campo abierto en un paciente con una periodontitis severa. Una inflamación, un tejido supurante, y tengo que invadir los tejidos, y para eso necesito una anestesia adecuada que se enmarca dentro de lo que yo he denominado la anestesia alveolar. Y ya les voy a enseñar cómo logro la anestesia alveolar. Y en ese momento tú tienes que empezar a recordar también, ojo, no puedo utilizar una solución ácida porque voy para un tejido ácido, ¿no? Pero vamos a pensar primero en esto y ya les enseño cómo modificar la acidez. Miren ustedes, mis queridos doctores, el tema de la anestesia alveolar. ¿Qué es la anestesia que necesito en periodoncia? La anestesia alveolar es un concepto que yo he creado, de hecho lo creé este año, al principio de año, en la primera conferencia que tuve, la primera y única de este semestre presencial que tuve la oportunidad de dictar, y creamos el concepto de la anestesia alveolar. La anestesia alveolar es la anestesia en la cual tú piensas en que lo que necesitas anestesiar es el tejido gingival que rodea el alveolo, el ligamento periodontal, y necesitas una anestesia pulpar moderada, es decir, no necesitas una anestesia pulpar profunda para el procedimiento que vas a hacer. Y si ustedes se dan cuenta, eso es lo que ustedes, por ejemplo, necesitan para un raspado a campo abierto, por ejemplo, ¿no? Una anestesia adecuada del tejido blando circundante a los dientes que voy a trabajar, un ligamento periodontal bien anestesiado y una pulpa moderadamente anestesiado, porque no necesito meterme con la pulpa. Si fuésemos endodoncistas, tuviésemos problemas porque sí necesitaría una pulpa profundamente anestesiada. Esto es el concepto de anestesia alveolar. El mismo que utilizo, por ejemplo, para extracciones dentales, que a ustedes también les corresponde hacer cuando dentro de su plan de trabajo, además de raspado radicular para preservar los dientes que se pueden preservar, habrá algunos en los cuales haya que extraer, ¿no? Y en esa extracción dental piensen en anestesia alveolar para que empiecen a pensar en conceptos. Miren ese caso, por ejemplo, este caso de un paciente que requería la extracción dental de este central, un paciente que después en el mismo acto le colocamos un implante inmediato, ¿no? Es algo que también ustedes hacen como periodoncistas y expertos en osseointegración, ¿no? Si yo a este paciente, por ejemplo, lo abordo con la anestesia tradicional y me voy a lo que me enseñó el cuadrilátero libro del año 50, que también lo hay de 2018 y 2017, y me dijo, para hacer un procedimiento en los centrales superiores, la técnica indicada es la infraorbitaria, pues resulta que voy a tener una anestesia masiva de tejidos blandos faciales. Ustedes saben que eso es una de las cosas que la anestesia infraorbitaria produce y por eso muchos no la usamos, yo no la uso y sé que muchos de ustedes tal vez no la usen. Y esto es seguro, es decir, el paciente tiene la cara anestesiada, mas sin embargo, la evidencia científica demuestra que el central se anestesia solamente en un 5 a un 0%, es decir, o no se anestesia o en un 5% tienes probabilidad de generar una buena anestesia a nivel del central. Tienes el escenario clínico de un paciente que te dice, tengo la cara dormida, doctor, no puedo ni respirar, no puedo ni ver, pero cuando tú vas a tratar este central, ¿cierto? Hacer el raspado, hacer la exodoncia, hacer el tratamiento endodóntico, hacer el tallado, el paciente tiene dolor, porque has utilizado el abordaje anestésico que no es el adecuado. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué pensaste en el cómo? Pero si tú piensas, ¿para qué necesito la anestesia? Y piensas, por ejemplo, en anestesia alveolar. Este caso, yo necesito una muy buena anestesia ¿de quién? Del tejido gingival que rodea este alveolo, llámese encía, mucosa, del ligamento periodontal, y para una extracción dental, si el diente tiene pulpa vital, hasta una pulpa moderadamente anestesiada me permite hacer una exodoncia. No necesito una anestesia pulpar profunda. Y eso lo logro con la anestesia alveolar. ¿Y cómo logro una anestesia alveolar? Haciendo un abordaje anestésico que se llama técnica alveolar anterosuperior o abordaje alveolar anterosuperior. Bloqueo la fibra nerviosa que está sobre esta estructura dental sin anestesiar la cara del paciente, pero sí anestesiando todo el componente alveolar que me hizo pensar este concepto de anestesia alveolar y poder hacer un procedimiento sin reinyecciones y sin que el paciente tenga sintomatología. Eso es abordaje anestésico del para qué. Ahora vemos un poquito de cómo modificar la solución anestésica. Un procedimiento como este, paciente con un carcinoma de encía, que se le va a hacer una biopsia excisional,
probablemente extracción de estos dientes que ya están flotando, ¿no? Aquí, cuando yo planeo mi caso, tengo que pensar, yo necesito una anestesia de tejidos blandos puntuales y por eso no voy a hacer bloqueos mentoneros para dormir labios ni nada, sino voy a hacer un abordaje, por ejemplo, submucoso en la base de la lesión para poder removerla y lograr mi objetivo, que es la excisión con fines diagnósticos de esta patología que la paciente presenta. O, por ejemplo, el caso de la técnica de reposicionamiento labial, lift up o lift down, como la hemos hecho nosotros, que ya pues hemos publicado un par de artículos por allí. Esta es una técnica en la cual solo se requiere anestesia del tejido blando. Aquí no necesito anestesia del ligamento periodontal, aquí no necesito anestesia de la pulpa, ni siquiera de la encía herida, que invariablemente la anestesio, si solamente necesito anestesia de esta banda mucosa que yo necesito anestesiar, y por eso en mi tiempo quirúrgico yo pienso en anestesia de tejidos blandos exclusivos de la zona y hago un bloqueo bilateral de las ramas alveolares anterosuperiores, pensando en producir anestesia exclusiva de los tejidos blandos mediante un abordaje supraperióstico. No es más, no necesito infraorbitarias bilaterales ni otras técnicas diferentes, porque para este caso solo necesito anestesia de tejido blando. Ahora bien, la anestesia pulpar, ¿qué es el gran problema? La anestesia pulpar, ¿por qué es un gran problema? Porque ya demostramos desde las primeras diapositivas que la pulpa no es fácil de anestesiar. De hecho, es complejo anestesiar la pulpa. A pesar de la técnica que utilice, por ejemplo, la mandibular, que yo la hago bien y está claro porque no estamos hablando de malas técnicas. A pesar de hacerla muy bien, como sé que yo la hago, tengo la posibilidad de que solamente un 5%, ¿cierto?, de la pulpa quede bien anestesiada. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Cuál es la prueba, el test que nosotros o que muchos colegas utilizan para saber si la pulpa está bien anestesiada? La fresa. Es decir, tu paciente le pone el bloqueo mandibular, paciente te refiere a anestesia de labio, lengua, tú lo verificas, inclusive esa anestesia de labio, lengua. Pero resulta que tú lo que necesitas en este paciente no es la anestesia del labio y la lengua. Tú lo que necesitas en ese paciente es la anestesia de la pulpa. Pero ¿por qué no puedes pensar en evaluar la pulpa? Porque no tienes el concepto en tu mente. Mientras que aquellos que, como ustedes hoy tenemos la oportunidad de compartir la anestesia bucal conceptual, cuando yo llego al tiempo quirúrgico en el cual voy a planear la endodoncia, si fuésemos endodoncistas, ¿cierto?, de este primer molar mandibular, que dicho de paso es el diente más difícil de anestesiar, o si yo quiero remover la caries profunda de este paciente que llega con un dolor reversible o hacer el tallado de un diente vital, yo lo que tengo que hacer desde la óptica de la anestesia bucal conceptual, necesito anestesia pulpar. ¿Será que para este caso la técnica mandibular me provee anestesia pulpar profunda la que yo necesito? Ya sabré y diré, no. La técnica mandibular que preconizó mi doctor Halsted en 1882, hay miles de artículos que me demuestran que no es el camino para hacer anestesia pulpar, lo que significa que tengo que tener otra opción. Y ese camino cada vez es menos el camino si inyecto una solución ácida, como es el caso de la epinefrina. Y en este corto resumen, mis queridos doctores, lo que he querido mostrarles es cómo yo puedo enlazar tres conceptos con mi escenario clínico. El concepto de la anestesia pulpar, el concepto de la anestesia alveolar y el concepto de la anestesia de tejidos blandos. Ahora bien, uno desde el punto de vista didáctico los separamos. Sabemos que desde el punto de vista clínico ellos van a confluir. Es decir, yo no puedo lograr una anestesia pulpar exclusiva porque siempre voy a anestesiar el tejido blando circundante. Lo que sí está claro es que en la anestesia en el mundo lo que buscamos cada vez es que exista menos anestesia masiva de tejido blando. Una manera de evaluar la anestesia que nosotros hacemos es con el vitalómetro. Gracias a todas estas conferencias que el doctor Stanley Malamed nos ha brindado, utilizamos este aparatico que es el vitalómetro, que nos permite verificar qué tan bien está anestesiada la pulpa, moderadamente, severamente, y que, por ejemplo, es una muy buena herramienta para saber si la anestesia moderada que tú como periodoncista necesitas las has logrado para hacer ese raspado, ¿no? Cuando este vitalómetro llega a 40, por ejemplo, que es la mitad de sus lecturas. La lectura máxima es 80, 40 es la mitad de ella. También para evaluar la pulpa puedo utilizar pruebas de frío, ¿cierto? Pero evaluemos la anestesia pulpar. No evaluemos solo la anestesia de tejidos blandos, evaluemos qué tanto la sensibilidad dental después del bloqueo anestésico que yo haya utilizado es profundo, moderado o leve, porque eso va a marcar la posibilidad de que tú puedas llevar tu sonda a la profundidad de la raíz de ese diente y hacer el alisado que tú sueñas hacer. Ahora bien, después de todas estas realidades,
hemos propuesto entonces que si estamos utilizando anestésicos ácidos, una de las cosas que hemos aprendido del profesor Stanley Malamed y de muchos otros investigadores que está tomando mucha fuerza en la odontología y en la anestesia bucal es la buferización de los anestésicos. La buferización de los anestésicos, lo cual hoy vamos a aprender a hacerlo de manera en el hand mist, de manera manual, y también les voy a mostrar toda la tecnología que podemos conseguir para buferizar los anestésicos que nosotros inyectamos ácido para convertirlos en un anestésico con un pH de 7.4. ¿Cómo lo hacemos? Le inyectamos a la solución anestésica, aquí ven estos cartuchos, son familiares para todos los que trabajan acá en Colombia, de una compañía muy popular, muy conocida, colombiana, New Aesthetic, de mucha calidad, gran aliado, gran amigo, gracias a ellos porque nos proveen anestésicos locales de alta calidad. No, pues bien, ya sabemos que cada vez que yo utilizo un anestésico con epinefrina, ese anestésico es un anestésico que tiene un pH ácido. Le voy a inyectar bicarbonato de sodio al 8.4%. Aquí en Colombia conseguimos estas ampollas de bicarbonato de sodio al 8.4%, que es una ampolla de 10 ml. En los Estados Unidos conseguimos esto, que también lo podemos comprar y mandar a traer acá, mucho más práctico porque es un frasco de 50 ml con el mismo bicarbonato de sodio del 8.4% que te permite tomar la cantidad de bicarbonato que necesitas para buferizar y no desperdiciar, como si pasa en la ampolla, porque lo que les recomiendo, y ahora van a aprender cómo hacerlo, es que cada vez que abro la ampolla, tomo la cantidad que necesito, buferizo los cartuchos que necesito, y esto, después de media jornada de trabajo, del día de trabajo, tengo que desecharlo. No es conveniente guardarlo en la nevera abierto porque se puede contaminar. Mientras que acá, si yo tengo un buen mecanismo de limpieza, de desinfección de este opérculo de látex, plástico que hay aquí, este diafragma que hay aquí, yo puedo utilizar y reutilizar porque siempre, obviamente, voy a utilizar jeringas nuevas y completamente estériles. Cuando yo le inyecto bicarbonato de sodio a mi solución anestésica, por ejemplo, la lidocaína, esta es la reacción que se produce. El bicarbonato de sodio dentro del cartucho que empieza a producir CO2, ¿ya? Él empieza a generar CO2, se empieza a liberar un oxígeno de aquí, se empieza a convertir en CO2 y sobre todo, perdón, el pH de la solución inmediatamente tú lo inyectas, empieza a cambiar a un pH de 7 hasta un pH de 7.4, que es un pH alcalino. ¿Qué significa esto, doctores? Que cuando tú inyectas esta solución en un tejido inflamado, mi paciente con periodontitis, que tiene un pH de 5, lo primero que tú estás logrando que es alcalinizar con una solución que tú inyectaste el tejido que era ácido. Es decir, tú proveíste un medio a ese tejido ácido para que se alcalinice, y en la medida que ese tejido se alcalinice, ya tú sabes qué pasa con la base libre, ¿no? Vas a tener un tejido que alcalinizaste simplemente por haber inyectado una solución con un pH de 7.4, que va a favorecer que este principio activo que se llama lidocaína penetre en más de un 25, 30, 40, hasta 50% cuando se equilibran estos dos pH, el del tejido y el de la solución, y haya más iones activos, como lo dice el profesor Malamed. Hay 6.000 iones activos en forma de base libre que entran al nervio, y eso redunda en ¿qué? Rapidez en el efecto anestésico y eficacia anestésica. El profesor Gutschild, en la revista Compendium del 2019, este artículo lo tengo, se los puedo prestar con el mayor de los gustos, publica y enseña de manera muy didáctica lo que el profesor Malamed, lo que muchos otros autores han venido enseñando en la técnica de Remove and Replace, que es la técnica que vamos a aprender para que ustedes puedan ponerla en práctica, los que así decidan hacerlo y los que hayan leído o sigan leyendo y quieran probar las maravillas de la buferización en anestesia. Entonces aquí ven, lo que se hace es retirar del cartucho anestésico para una relación que se denomina 9:1, se retira 0,18 ml con una jeringa de insulina de la solución anestésica 0.18 ml. Recuerden que esto tiene 1.8 ml, ¿no? 0,18 ml, y luego con una jeringa nueva de insulina también retiran la misma cantidad de bicarbonato de sodio del frasco donde está dispuesto, 0,18, y estos 0,18 se lo inyectan a la solución, ¿cierto? Para hacer el proceso de buferización. Hay una relación 19:1 en la cual remueve 0,009, es decir, la mitad de la relación 9:1, tanto de anestésico
como de bicarbonato y le inyectas estos 0,009 al cartucho para generar una relación que se denomina 19:1. Y hay una relación que se denomina 18:1 en la cual remueves 0,10 ml, 0,10 ml de bicarbonato de sodio y se lo inyectas a la solución anestésica sin haber retirado alguna solución. De todas estas tres relaciones con las que hemos tenido experiencia es con la relación 9:1. Esperamos poner en práctica todo esto apenas volvamos a nuestro escenario clínico amplio. Pero sobre esta le voy a hablar porque es la que hemos tenido experiencia. Pues bien, resulta que este doctor aquí se dio cuenta que a pesar de cambiar la relación en una relación 9:1, 19:1 o 18:1, miren los promedios, cómo cambia el pH de la solución. Miren, cuando la solución no se encuentra buferizada, él midió el pH en promedio, tenía 4.3, es decir, un pH de 4. ¿Ya? Al buferizarla en una relación 9:1, en promedio él logró llevar la solución a un pH de 6.92 más o menos 0.006, o sea que puede pasar hasta 7.2 casi, ¿cierto? En la relación 19:1 el pH fue de 6.77 y en la relación 18:1 el pH fue de 6.82. Una conclusión interesante que se sacó es que a pesar de variar esta relación, es decir, la cantidad de bicarbonato que tú sacas e inyectas, el pH no se modifica, lo que quiere decir que muchas veces no es necesario que nosotros cambiemos, es decir, la modificación de esta relación no me incrementa la alcalinización de la solución, por ende decidirse por optar una de estas relaciones, por ejemplo la que hoy nosotros usamos, no queriendo decir que es la única, es la relación 9:1. Aquí ven las tablas de pH, cómo variaron en este estudio del Dr. Gutschil de 2019. ¿Cómo hago la buferización? Van a tener ustedes 2 jeringas hipodérmicas de insulina. Estas jeringas pueden ser de 100 o de 50 cc, ¿cierto? Y lo que van a hacer para la relación 9:1 van a retirar 0,18 ml, que es llevar el émbolo hasta antecito del 20. Cuando la jeringa es de 100, que es un ml, esto es una jeringa de 1 ml, el cárpule tiene 1.8 ml, ¿no? Entonces, en esta jeringa de 100, que es de 1 ml, yo llevo el émbolo hasta la rayita que está antes del 20, del número 20, y allí estoy en 0.18 cc. Lo mismo pasa para la jeringa de 50 unidades en insulina o de medio cc. La llevo hasta antecito del 20 y ahí estoy en 0.18. Entonces voy a retirar 2 jeringas nuevas, con una retiro del cartucho y con la otra retiro el bicarbonato de sodio, que es la misma que voy a utilizar para inyectarlo dentro del cartucho. En la relación 19:1 lo que hago es llevar el émbolo antecitos del 10 para una cantidad de 0,09 ml, igual aquí en la jeringa de medio cc, antecitos del 10. Y para la relación 18:1 me voy al número 10, retiro el bicarbonato de sodio, ¿cierto? Hasta el número 10 y ese número y esa cantidad de solución de bicarbonato de sodio la inyecto en el cartucho anestésico. Aquí lo ven cómo lo hacemos, el retiro de 0,18 cc, ¿cierto? Y el retiro del bicarbonato, veámoslo en este video. En este video de este lado, el primero que se acciona y estamos viendo cómo he tomado un cartucho de lidocaína y empiezo a hacer el retiro he limpiado con alcohol el diafragma para tener un grado de antisexia, mis guantes, un buen campo, y retiro 0,18 cc, como les decía, llevar el émbolo hasta 0,2. Hay que hacerlo con paciencia porque este cartucho viene al vacío y la aguja de insulina es una aguja que tiene un calibre muy milimétrico, tal vez 0.2 milímetros de calibre, 0.3 tal vez. Entonces ahí estamos retirando con paciencia, no es cuestión de minutos, probablemente un minuto un poquito menos, ¿no? 0,18 cc del cartucho de lidocaína. Vamos a, aquí lo ponemos, 0,18 cc, y lo observan, ¿cierto? Y ahora vamos a inyectar el bicarbonato de sodio, la misma cantidad. Al 8.4% y vamos a hacer el retiro de 0,18 cc también de ella. La retirada del bicarbonato es más fácil porque no está sellada como el cartucho anestésico y eso permite que se retire de mejor manera. Aquí vemos
Yo lo que hago es que retiro más cantidad y después ajusto la dosis. Por ejemplo, aquí me paso, miren, ¿cierto? Y lo que hago después es ajustar la dosis exactamente a lo que necesitamos, que es 0,18 cc. Aquí lo ven, estoy ajustando, llegamos hasta aquí. Perfecto, ahí está 0,18. Esto es lo que necesitamos de bicarbonato para buferizar. Y ahora procedemos a inyectar el bicarbonato de sodio lentamente. Miren que casi solo se va por el vacío que hace, ¿no? Y ahí está inyectado. Aquí está nuestro cartucho. Podemos hacerle un pequeño mix y este es nuestro cartucho anestésico buferizado. Siempre acostumbro a marcarlo para saber cuáles son mis cartuchos buferizados para que no se vayan a confundir, ¿no? Y aquí. Perfecto, entonces como vieron, esa es la manera de buferizar. Necesitan 2 jeringas de insulina nuevas, cartucho anestésico y una ampolla de bicarbonato de sodio al 8.4%. Y antes que eso necesitan en su mente, en su hemisferio derecho del cerebro, el hemisferio creativo, el que te permite innovar, el que te permite cometer errores, el que te permite crear ese hemisferio activado para que tú pruebes esto en tu próximo paciente con periodontitis y logres subsanar ese gran problema que los anestésicos tienen cuando los inyecto con epinefrina, que es la capacidad que pueden tener esos mismos anestésicos de penetrar la doble capa del líquido. No en vano, ya en Estados Unidos hace ya algunos años venden, por ejemplo, este lápiz de mezcla de la compañía On Pharma que permite hacer una mezcla más digamos que procesada, más sofisticada. Consúltenlo en la página de On Pharma, ahí están los videos cómo se utiliza. También la compañía Anutra Medical dispone de este buferizador que tiene la ventaja que permite buferizar más de 1.8 ml, puedes buferizar 4, 5 cc de anestesia, dependiendo de lo que vayas a usar, dependiendo de los procedimientos que tengas durante el día. Muy importante recordar, mis queridos doctores, que cada vez que tú buferizas, esto tienes que buferizar 30 minutos antes, ¿no? Buferizas el número de cartuchos que tú crees vas a gastar, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque los cartuchos no se pueden almacenar buferizados porque la epinefrina pierde su actividad en un 50% después de 24 horas cuando está en un medio alcalino. Y esa es la razón por la cual las compañías de anestésicos, como se lo expliqué al principio, no venden cartuchos alcalinizados. Ellos lo venden cuando coges un anestésico con epinefrina en un medio ácido precisamente para postergar, ¿cierto? Y darle longevidad a la epinefrina. Lo que nosotros hacemos es alcalinizar el cartucho 30 minutos antes y tengo 10, 12 horas de una epinefrina que está actuando su efecto vasoconstrictor, que es tan importante para la anestesia, que no se desnaturaliza y sobre todo me permite utilizar un anestésico alcalino y no un anestésico ácido. Ahí en el grupo de investigación que tenemos en el Miami Dental Institute, ya compramos el Anutra Medical, lo estamos usando también allá, pronto lo tendremos aquí en Colombia, no hemos podido viajar, yo creo que ya pronto, en nombre de Dios, estaremos viajando para poder compartir eso. Y lo que hace la buferización, ¿cuál es? Es simplemente montarte, ¿cierto?, en un Fórmula 1. Es decir, tú antes y tradicionalmente con la anestesia convencional lograbas hacer tu procedimiento de remoción de caries, de raspado, de tratar a un paciente con un problema periodontal, con una inflamación pericoronaria, ¿cierto? Anestesiabas con tu anestésico con epinefrina, llámese lidocaína, llámese articaína, y lograbas el procedimiento, pero tenías que reinyectar, el paciente le dolía, tú suponías y le decías al paciente, esto tiene que pasar porque eso está muy inflamado, te cansabas, gastabas mucho cárpule, mucha aguja, y terminabas estresado, cansado, y es lo mismo como decir, voy de Cartagena a la ciudad de Bogotá en un carrito viejito, bien mantenido, pero viejito, sin aire acondicionado, llego a Bogotá 3 días después, tal vez me pinche, tal vez me dé calor, llego sofocado, cansado, tal vez sin ganas de ir a Monserrate, ya, es lo mismo. Cuando tú buferizas, te montas en un Fórmula 1 y es como llegar a Bogotá en un carro cómodo, con aire acondicionado, menor tiempo, menores
situaciones de fallas en el camino, y eso es lo que realmente hace la buferización, que el profesor Stanley Malamet ha denominado el on switch, que es como si nosotros prendiéramos el cartucho, es como si nosotros estuviésemos utilizando anestésicos apagados. Al buferizarlo, le estamos dando un on al cartucho porque estamos permitiendo que el 50% de la solución anestésica penetre. Sobre esto hay mucha información. Yo les dije que no le iba a traer muchos artículos. Este artículo lo tengo, se los comparto, Journal American Dental Association 2019. Una pregunta muy clara: los anestésicos buferizados proveen más anestesia exitosa que los no buferizados en pacientes con procedimientos que involucran la pulpa. Es muy chévere la investigación, es un metaanálisis, una revisión sistemática, perdón, y la investigación revela que los anestésicos buferizados son más efectivos que los no buferizados cuando se usan en anestesia mandibular o maxilar en dientes en los que se requiere anestesia pulpar. Más de buferización, ahí tengo un video completico para que lo vean las veces que ustedes quieran en el canal de YouTube, Doctor Adel. Les invito no solamente a que vean el video, sino a que se suscriban al canal y también le den un me gusta al video, si les gusta obviamente, y sé que les va a servir mucho porque está el paso a paso de cómo buferizar. Tal vez hoy lo hacemos rápido, ya son las 6:30, en cualquier momento me apagan las luces del escenario, pero estamos muy contentos, así que los invito a que se unan al canal Doctor Adel y se suscriban. Ya pronto voy a terminar, ya con esto ya les di el tip de cómo cambiar la acidez de los anestésicos. Ahora les voy a dar un tip, y es que cómo modifico mi técnica anestésica. Lo primero, dejen de hablar de técnicas y hablen de abordajes anestésicos. Es un mensaje otra vez a su hemisferio derecho del cerebro, decirle: quiero hacer algo diferente. Y por ejemplo, en los abordajes anestésicos los invito a que utilicen de manera adecuada la articaína. ¿Cierto? Que es un anestésico que no es viejo, que es un anestésico que fue sintetizado en el año 69, que es el primer y único anestésico creado para uso en odontología, que provee eficacia en la mandíbula en infiltración. Aquí está la luz. Puedo infiltrar mi mandíbula con articaína buferizada y inmediatamente cambio toda la realidad de mi paciente con un problema periodontal, el cual necesita un raspado y necesita anestesia alveolar. ¿Cuándo logro hacer eso? Cuando yo cambio mi abordaje anestésico de la anestesia del cómo a la anestesia del para qué, ¿cierto? Y las investigaciones nos apoyan en utilizar precisamente infiltraciones mandibulares en dientes inflamados, en dientes con pulpitis, cuando utilizo la articaína. Es un anestésico que tiene un anillo de diofeno altamente liposoluble y tiene una degradación plasmática en un 95% de los casos, lo que reduce su toxicidad. Miren lo que nos pasó a nosotros. Hicimos una investigación que publicamos aquí en el Tropical Dental Journal, donde comparamos articaína y lidocaína con la técnica mandibular de William Halsted de 1882. ¿Y sabes cuáles fueron los resultados? Que la lidocaína fue mejor que la articaína. Miren, en cuanto a la eficacia anestésica, 14% de eficacia anestésica en el primer molar y solo 7% de eficacia anestésica con articaína. Y nos decíamos, ¿qué pasó? ¿Por qué si la articaína es tan buena? Pues le va a pasar a ustedes lo mismo si ustedes siguen utilizando articaína, utilizándola en un bloqueo convencional. Tienen que cambiar. ¿Y sabes qué es lo que tienen que cambiar? Hacer infiltraciones vestibulares cada vez que yo monto un cartucho de articaína. Y si estoy ante un escenario agreste, pulpitis, periodontitis o cualquier inflamación del tejido, la recomendación es que inyecten una solución buferizada para poder mejorar precisamente la respuesta que van a tener en todo esto. ¿Cómo lo hago? Entonces la articaína con epinefrina, Artec de la compañía New Aesthetic, es una excelente opción para Colombia y sé que lo distribuyen en Latinoamérica. Voy a hacer que cuando tengan un procedimiento en la región molar mandibular, hago un bloqueo exclusivo del nervio dentario inferior. No hago anestesia del nervio lingual, no hago anestesia del nervio largo bucal para aquellos que lo hacen. Solamente del nervio dentario inferior. Si la solución anestésica que utilizo es buferizada, con un cuarto de cartucho puede ser suficiente. Puedes empezar usando medio y te vas a dar dando cuenta que cada vez vas a utilizar menos anestesia. ¿Cómo lo hago? Máxima apertura, como ustedes lo saben hacer. Este es el cómo. Pero aquí lo estás pensando en un para qué. Bloqueo del nervio dentario inferior exclusivamente, medio cartucho, un cuarto de cartucho, si es buferizada la solución, y luego lo que hago es una infiltración vestibular siempre que utilizo articaína. Si utilizo lidocaína para infiltrar vestibularmente, no obtengo el mismo resultado. Y hago esto, una infiltración vestibular. Mírenla cómo es una infiltración en fondo de surco, en el ápice, frente a las estructuras dentales que voy a trabajar. Si estoy ante la pericoronitis, si estoy ante la gingivitis, ante la periodontitis, ante la pulpitis, el bloqueo exclusivo del nervio dentario inferior
y la infiltración vestibular me producen una anestesia alveolar. Y además de eso, estoy inyectando una solución como la articaína, que es altamente liposoluble y que ha confirmado por sí sola ese anillo de tiofeno que es capaz de penetrar esa cortical gruesa y esas paredes, ese hueso compacto. Y si lo buferizo, estoy alcalinizando un tejido ácido, estoy permitiendo que por lo menos el 50% de mi base libre penetre la doble capa de lípido, y el paciente te va a decir, primero, doctor, no me dolió en la inyección, no sentí el ardor, porque tú no estás estimulando los canales sensibles de la acidez. Segundo, te va a decir, inmediato, casi de una vez sentí la anestesia. Y tercero, si utilizas un vitalómetro para probar cómo está la pulpa anestesiada, ese vitalómetro probablemente corra de 40 hasta 80, donde te está indicando que tienes una anestesia pulpar de moderada a profunda. Filtración vestibular, puedo hacer infiltración lingual, puedo combinar una infiltración lingual con articaína con una infiltración vestibular con articaína. La forma de hacer la infiltración lingual, boca entreabierta, separo bien mi lengua, tensiono el piso de la boca, me voy contra hueso en el límite que hay entre el piso de la boca y la mucosa de la cara lingual y hago la infiltración con articaína, ojalá buferizada, y hago mi infiltración vestibular, y esto puede ser suficiente lo que necesita, por ejemplo, para anestesiar estos 2 molares que requieran un procedimiento de cualquier índole, inclusive un raspado de estos 2, solamente esto, y te eximes de hacer el bloqueo del nervio dentario inferior. Pudiesen hacer bloqueo del nervio dentario inferior, infiltración vestibular e infiltración lingual en un caso agreste, en un caso clínico en el cual tú ves que hay supuración, que hay tejido inflamado, en donde tú le pones una tirilla de pH y ese exudado va a ser ácido. En ese caso agreste, buferiza y utilizo bloqueo del dentario inferior, infiltración vestibular e infiltración lingual. Los resultados de la evidencia científica lo amparan, doctores. Miren, cuando utilizaron lidocaína estos autores, ¿cierto? En infiltración vestibular, solo el 27% de éxito anestésico, que fue menos que la convencional. Ya aprendimos, como aprendió Agarwal en 2010, como aprendimos nosotros en la investigación que hicimos, que cuando hagamos infiltración de corticales gruesa, ¿cierto? Tenemos que hacerlo con articaína. Y miren que cuando se infiltra con articaína, la infiltración bucolingual te da una tasa de éxito anestésico del 67%, la bucal del 47% y la anestesia convencional, en donde no infiltras, 33%. Miren este estudio de 2013, 70% infiltración bucal, infiltración bucolingual 62.5%. Este estudio de 2013 también, lidocaína al 2% e infiltración con articaína en una técnica convencional, 29% de éxito anestésico, y en una infiltración bucal, es decir, cuando hicieron dentario e infiltración bucal, 71%. Estas son tasas de éxito que, aunque no llegan al 100% porque estamos en un escenario agreste, son más esperanzadoras que aquí cuando te hablan del 29, del 12, o nosotros que en nuestras investigaciones no hemos sido muy suertudos y hemos tenido tasas de éxito de solo el 5%. Miren esto, cuando buferizo al sultán en 2006, miren, infiltración bucal sola 74% cuando utilizó lidocaína al 2% con epinefrina en dientes anterosuperiores, y cuando infiltró en dientes anterosuperiores, por eso la tasa de éxito es tan buena, porque en maxilar superior sí pueden infiltrar con lidocaína. Miren qué tasa de éxito tan chévere, 92% al buferizar con bicarbonato al 7.4%. Este autor en 2015 también en lidocaína con bloqueo del nervio dentario inferior y en un escenario agreste, la pulpitis, no buferizada, la tasa de éxito 47, cuando buferizó 62.5% con bicarbonato de sodio, como yo les enseñé, al 0.18. Aquí está Schellenberg, 2015, no buferizada 40% y cuando buferizó 32%. Miren que este estudio es un estudio que tenemos que revisar para ver qué pasó, porque este estudio también muestra que a pesar de buferizar no fue mejor la anestesia. Hay que mirar cómo se hizo el bloqueo y cuál fue el criterio para definir la tasa de éxito. Y este mismo autor repitió un estudio en 2016, lidocaína con epinefrina, bloqueo del nervio dentario, infiltración bucal. Seguramente la infiltración bucal fue con articaína en pacientes con pulpitis. Todo en lo buferizado la tasa de éxito fue del 78% y en lo no buferizado la tasa fue del 44%. Nosotros realizamos esta investigación en 2018, donde buferizamos articaína, ¿cierto? Hicimos bloqueo exclusivo del nervio dentario inferior e infiltración bucal para hacer cirugía de terceros molares y evaluamos el dolor, por ejemplo, en los diferentes tiempos quirúrgicos, y la escala visual análoga en nuestros pacientes siempre
fue de dolor leve, es decir, nunca pasó de un EVA 3. En el tiempo quirúrgico que más refirió dolor el paciente, que fue en la luxación, la escala visual siempre fue de 3. Es decir, que de ahí en adelante hacia abajo, el paciente al cual le inyectamos articaína buferizada, haciendo bloqueo del nervio dentario y haciendo una infiltración vestibular, presentó muy baja escala de dolor, y hay otras cosas más que tiene esta investigación que pronto ya me van a publicar en un journal en Brasil. ¿Qué hemos aprendido hoy, mis queridos doctores? Hemos aprendido hoy una manera diferente de ver la anestesia bucal. Depende de una base, que es todo lo que tú tienes en técnica. Tus técnicas son importantes, tu experiencia es importante, tu curva de crecimiento es importante, pero hoy te estoy llamando la atención a que te detengas en el segundo tiempo quirúrgico de la planificación de tu actividad, sea cualquiera que vayas a hacer, y pienses en anestesia con conceptos, no con técnica. Pienses qué es lo que necesitas. Te des la oportunidad de indagar, de preguntar o de dar el salto hacia la buferización, y te des la oportunidad de probar anestésicos buferizados, haciendo, por ejemplo, bloqueos exclusivos del nervio dentario, haciendo infiltraciones vestibulares con articaína, y eso probablemente te va a cambiar, y espero que algún día me retroalimentes sobre la experiencia que tengas, porque seguramente esa retroalimentación que voy a recibir de ustedes me va a permitir seguir creyendo, construyendo y procesando esta información. Doctores, muchas gracias. Quedo a su disposición. Me extendí 10 minutos por fuera de lo que debiese hacer. Les pido muchas disculpas de la emoción. La doctora Tatiana ahora tiene la palabra, ya yo hablé bastante. Muchas gracias por todo. Les recuerdo visitar mi canal de YouTube. Me pueden buscar también por el Instagram como Adel Martínez. Y allí también siempre estoy montando información de anestesia. Por allí me pueden consultar, o a través de mi WhatsApp. Con el mayor de los gustos puedo compartir con ustedes cualquier información que ustedes requieran. Doctor Adel, muchas gracias. Le recibo yo aquí para justamente darle paso a la doctora Tatiana Sá, quien nos va a ayudar en este punto a responder algunas de las preguntas que nos hicieron llegar a través del panel de preguntas justamente durante el desarrollo de su sesión, doctora. Entonces le doy la palabra a la doctora Tatiana. Bienvenida nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctora Adel, muchas gracias por su intervención. Acá tenemos algunas preguntas, sobre todo con la buferización. Aquí me preguntan que si la buferización modifica el tiempo de la anestesia. Bueno, cuando tú buferizas el anestésico, tienes 3 situaciones que vas a notar. La primera situación es que se reduce el tiempo de inicio, que es lo que es el periodo de latencia, ¿no? Porque tienes mayor cantidad de base libre penetrando la doble capa de lípido. En la experiencia que hemos tenido con nuestros pacientes, que les pido el favor a los pacientes que me comenten la sensación de anestesia que tienen, ellos me hablan de una anestesia inmediata, y eso está farmacológicamente amparado. Lo segundo que obtienes es que el paciente tiene poco o ningún dolor durante la inyección, ¿cierto? Que es precisamente esa sensación de ardor, de quemazón que se produce cuando inyectan la solución anestésica. Y el tercer elemento que estamos nosotros explorando y que creemos en él es que la eficacia anestésica, como lo dice el artículo del Journal American Dental Association, la eficacia anestésica cuando buferizas se mejora porque vamos a tener mayor cantidad de base libre penetrando la bicapa de lípido, mayor cantidad de anestésicos dentro del citoplasma y no mayor cantidad de anestésico precisamente en el líquido intersticial, donde va a difundirse a través del tejido, donde se termina disociando, y esto nos permite aprovechar el anestésico desde el punto de vista farmacológico en mayor cantidad, y son, pienso, las 3 situaciones relevantes de la buferización. ¿Cuánto tiempo tienes para utilizar el anestésico alcalinizado? Vale. ¿Se debe esperar algún tiempo antes de inyectarlo? Claro que sí. Después de que tú buferizas, lo importante es que buferices unos 30 minutos, 40 minutos antes de iniciar tu jornada. Buferices 4 o 5 cartuchos, dependiendo de tu jornada, de lo que vayas a hacer. Y estos cartuchos anestésicos buferizados, después de 24 horas de buferizado, la epinefrina, según lo que dice la literatura, la información, los artículos, la epinefrina pierde un 50% de su actividad. Significa esto que la recomendación que te damos es que buferices solo a los cartuchos que tú necesites para tu jornada de la mañana, 3, 4, 5 cartuchos, y los utilices. O sea, trata de utilizar tus cartuchos buferizados en el mismo día y no guardes cartuchos de un día para otro.
¿La buferización actúa igual en todos los tipos de anestesia? Todos los principios activos que tienen epinefrina, llámese articaína, llámese lidocaína, llámese mepivacaína, ¿cierto? En todos estos principios activos con epinefrina, la constante, como lo viste en estas tablas que mostramos, es que son anestésicos ácidos, 3.5, 4, en promedio, la acidez que manejan porque precisamente el fabricante tiene que llevar la solución a una acidez. Entonces, la reacción que se produce cuando le inyectas el bicarbonato de sodio básicamente es alcalinizar. 7.4, el principio activo está allí presente, no se afecta el principio activo, se produce dióxido de carbono y al final inclusive cuando se inyecta el bicarbonato, como sucede cuando los médicos inyectan intravenoso el bicarbonato de sodio al 8.4%, lo que se produce es dióxido de carbono y agua. Ok, ¿se ha reportado algún efecto secundario en los tejidos al utilizar la buferización? Vale, en los reportes que existen, que de hecho puedo compartir con ustedes, que todavía inclusive no son claros. Esto es un digamos que un nicho de investigación súper interesante. Los reportes de efectos adversos al buferizar son mínimos. Es decir, por la buferización, porque algunos me preguntaban, quema, duele, ninguno de estos reportes existe, ¿no? Y en la experiencia y en la vivencia que tuvimos, por ejemplo, en los 40 pacientes que hicimos en la investigación de terceros molares, no tuvimos ningún efecto adverso asociado a la inyección de la solución, de la epinefrina y del bicarbonato, ¿no? Ahora bien, el bicarbonato de sodio, como bien te decía, por ejemplo, se utiliza para la acidosis metabólica y esa ampolla que nosotros presentamos en la conferencia la utilizan intravenosamente, lo inyectan intravenoso para precisamente en el caso, por ejemplo, de una acidosis metabólica, en el caso de los pacientes que tienen intoxicación por cocaína y estas cosas, a estos o pacientes con muchos vómitos y todo este cuento, le alcalinizan la sangre y inyectan directamente en el torrente sanguíneo una solución que se llama bicarbonato de sodio al 8.4 que produce una alcalinización y que su reacción al final termina convirtiéndose en agua, dióxido de carbono y cuando lo inyectan directamente en sangre, primero pasa por un ácido carbónico y luego es dióxido de carbono y agua. Es decir, que es bastante, digamos, controlado los efectos adversos. No, exacto, es muy seguro. Como todos los medicamentos, yo los invito a que lean bicarbonato de sodio en un vademecum, cuáles son las contraindicaciones, está limitado en el uso de mujeres embarazadas, en en los pacientes con problemas renales, retención urinaria, ¿cierto? Entonces, esas situaciones son situaciones que también debiésemos tener en cuenta nosotros, a pesar de que nosotros solamente inyectamos 0,18 cc diluidos, ¿cierto? En una solución que tiene 1.7 cc. O sea, esa dilución nos hace estar aún más tranquilos de la seguridad que se puede utilizar sin desconocer que toda sustancia y todo medicamento va a tener unas restricciones y unos medicamentos, pero son bastante seguros como los anestésicos locales también lo son. ¿Hay alguna contraindicación para usar la anestesia con buferización? Bueno, yo llamaría la atención de pronto a utilizar el paciente con problema renal, por ejemplo, mirarlo con mucho tacto, el paciente con una insuficiencia renal, aquel paciente que está siendo dializado, por ejemplo, ¿no? En este tipo de paciente hay retención de líquidos y hay muchos electrolitos y el sodio y todo esto que viene en el bicarbonato limita el uso en este tipo de pacientes. Hay que mirar con mucho tacto el tema de la mujer embarazada, en el sentido de que hay algunos autores que reportan el último trimestre no utilizarlo, sobre todo aquella paciente embarazada hipertensa. ¿Qué más sería? Médicamente no hay ninguna contraindicación en utilizarlo. Sí, o sea, realmente en el tema de la buferización de anestésicos locales, que es una arista de todo, digamos, el amplio mundo en el cual se utiliza el bicarbonato de sodio en las ciencias médicas y en este caso odontológicas, las contraindicaciones son bastante limitadas, porque buscamos el tema de complicaciones en una revisión bibliográfica que estamos haciendo con nuestros estudiantes y no encontrábamos reportes de complicaciones relacionadas con el uso de anestésicos buferizados que pudiesen ser un indicio de pensar en eso. Entonces la evidencia está amparando la posibilidad de utilizar una combinación bastante segura como son los anestésicos locales en general.
Ok, y la última, ¿el estrés y la ansiedad influyen en la cantidad de anestésico que entra en la fibra nerviosa? El estrés ¿Y la ansiedad? la ansiedad influye que el paciente tiene del dolor, por ejemplo, ¿no? No creo que exista una relación directa entre la cantidad de solución que entra a la doble capa de lípidos, porque es un fenómeno farmacológico que conocimos allí. Pero lo que sí nunca puede conocer una persona que habla de anestesia es el triángulo dolor, ansiedad, temor, ¿cierto? La percepción que el paciente tiene aquí de la odontología, de la consulta, de lo que le van a hacer, probablemente a pesar de que utilices la técnica, el abordaje anestésico que quieras, vas a poder en un paciente, por ejemplo, ansioso, temeroso, o un paciente que le generó temor lo que estás haciéndole, vas a tener sintomatología dolorosa y esto tiene que ver más que todo con el tema precisamente de la ansiedad que produce la situación y no directamente con el efecto farmacológico de los anestésicos locales, creo yo que sí es. Ok, tengo la última, no sé cómo estamos de tiempo, Nicolás, pero dice que la presencia de abscesos en fase aguda, la anestesia buferizada actúa bien. Claro, ese es uno de los De retos, es los, uno de los escenarios a los que invito a que lo hagan, porque no es lo mismo, te pongo un ejemplo, un acceso gingival en la región mandibular. Un molar mandibular llega con su acceso gingival, está localizado en esa zona. La idea es hacer una detoxificación de la zona del acceso, un posible drenaje intraoral, ¿cierto? Ese medio es un medio ácido, altamente ácido, donde las bacterias, de hecho, ya nosotros sabemos del tema de microorganismos que no quisiera meterlo en este escenario, más sin embargo, cuando tú inyectas la solución con un pH de 7, 7.2, la propia solución, tratemos como de olvidarnos sin saber que eso va a pasar, sino para explicar, tratemos de olvidarnos que estás inyectando lidocaína o articaína y que estás inyectando epinefrina, estás inyectando solamente bicarbonato de sodio en esa bolsa que se pudiese hacer. A través del tracto fistuloso pudieses inyectar unas gotas de bicarbonato de sodio, nada más. ¿Qué va a pasar en ese medio? Lo alcaliniza, lo prepara y al estar alcalino, esa infiltración vestibular que tanto los investigadores nos han recomendado con articaína va a funcionar mejor, porque esa solución va a llegar ¿a dónde? A un medio que debe tener un pH ojalá de 7 gracias a la solución que tú utilizaste, ¿no? Diferente pasa cuando tú utilizas tu anestésico con epinefrina, en ese acceso gingival, estás inyectando una sustancia ácida en un tejido ácido, lo que estás haciendo es probablemente acidificar más y el efecto anestésico claramente se ve influenciado por la acidez del tejido y en este caso por la acidez de la solución. Lo que quiere decir que la buferización de anestésicos locales en los tejidos inflamados, pulpitis, periodontitis, pericoronitis, que son precisamente los escenarios retantes, es lo que llamo, ¿cómo supero los retos? Supéralo con conceptos, no con técnicas, ¿ya? Porque para los escenarios que no son retantes, por ejemplo, para hacer una gingivoplastia en un paciente que no tiene inflamación en sus encías, que tú le has hecho toda la fase periodontal y le vas a hacer una plastia gingival con fin cosmético en el sector anterosuperior donde la anestesia es exitosa, no necesitas meterte en esto, ¿ya? Pero cuando tú tienes el escenario agreste, el escenario retante, el de la pulpitis, de la periodontitis, el del tejido, en ese escenario tú tienes que cambiar, ojalá, la manera como estás abordando la anestesia y humildemente una de las cosas que creo que pudiesen hacer es precisamente pensar en conceptos y no en técnicas. Bueno, doctor, muchísimas gracias por sus respuestas. Espero que haya sido para todos de gran importancia esta ayuda de buferización que pienso que es un reto para todos. Muchas gracias y gracias Nicolás, Elena. Les doy la palabra para los anuncios importantes de la sociedad. Una última cosita, Tatiana, discúlpame, y a Nicolás. Las personas que quieran que les envíe artículos tienen muchas opciones. O me escriben a través del Instagram, del WhatsApp del Instagram, o a través de mi WhatsApp, por allí dejé el número telefónico, o se los pueden enviar a Nicolás o a ellos y me envían el correo electrónico, no en el chat porque no me queda la grabación del chat, para poder a través de ese correo electrónico compartirle los artículos iniciales para que se vayan metiendo en esta historia y ojalá podamos allí intercambiar información, ¿no? Entonces el correo electrónico a través de esas vías, el Instagram o a través de la asociación que me los hagan llegar o me escriben a través de mi WhatsApp sin ningún problema. Muchas gracias por todo. Gracias.
Y disculpen, bueno, estamos dentro del tiempo, nos fue súper bien. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Periodoncia, a todas las personas que se unieron, a la tolerancia que tuvieron en escucharme y pues gracias a Dios por haberme permitido este espacio. Nos vemos en una próxima. Bien, doctora Adel, muchísimas gracias por su exposición. Muchas gracias a la doctora Tatiana también que nos acompañó el día de hoy. Y por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes y particularmente a aquellos quienes nos acompañaron desde las 5 de la tarde. Recuerden entonces inscribirse a próximos seminarios del Campus Virtual ACPO. Lo pueden hacer a través del calendario de eventos que tenemos en nuestra página web. No siendo más, muchas gracias nuevamente a todos y muy feliz noche. Que estén muy bien, muchas gracias.